Ante todo, agradecer al señor embajador de Palestina esta deferencia de brindarnos un ratito más de su tiempo para conversar con un conflicto que nosotros creemos que no es el conflicto palestino-israelí, sino es el conflicto de Medio Oriente. Creo que el conflicto palestino tiene mucho que ver con todo lo que pasa en Medio Oriente, además del focalizar el conflicto entre Israel y Palestina. Por ejemplo, no sé cómo el señor embajador ve lo que está pasando a través de la acción de Arabia Saudí en Yemen, por ejemplo, o la acción de Israel en Siria. ¿Cómo se conecta esto con la causa o la lucha de los palestinos que arranca hace miles de años, ¿no? Antes de Cristo, digamos? Bueno, me gustaría precisar algo. Cuando se habla de conflicto, es entre dos partes iguales. Y esto no se aplica al llamado conflicto palestino-israelí. Porque aquí hay una potencia extranjera que ocupa al territorio y al pueblo palestino. Entonces se trata de ocupación, de un proceso colonialista. No es un conflicto porque no somos partes iguales. Hay una potencia que, según algunos especialistas, es la cuarta potencia mundial militarmente, y en cuanto a las fuentes más reservadas, es la octava potencia militar del mundo, que es el Estado de Israel, que domina al territorio y al pueblo palestino, que es un pueblo indefenso. Por lo tanto, no somos dos partes iguales, y no es un conflicto, sino es una ocupación. Sí, las cosas tienen que ver entre sí, a pesar de que de diferente manera. La semana pasada se realizó la cumbre de jefes de Estados árabes, y esta cumbre ha reafirmado que, independientemente de las confrontaciones y, entre comillas, conflictos que se viven en otros países árabes, Palestina sigue siendo la causa central del mundo árabe, porque de ahí se derivan muchos otros conflictos, pero, insisto, son derivados del conflicto central, que es la ocupación israelí en Palestina. Porque la ocupación israelí en Palestina tiene, entre otros objetivos, desestabilizar la región, impedir la independencia real de los países árabes o de los pueblos árabes, también impedir la unidad interárabe. Así que, a lo largo de su historia, Israel ha sido consecuente con el objetivo por el cual fue creado en nuestra región. De esta forma, las cosas sí están interrelacionadas. Claro, justamente el conflicto palestino, o sea, la ocupación de Israel, es como una quinta columna que Occidente usa justamente para intervenir en la política árabe. O sea, si no se resuelve ese conflicto o esa lucha, es muy difícil que el resto tenga también alguna solución. Me refiero a Irak, a Irán, a Siria, al mismo Egipto, ¿no? Ustedes han vivido dentro de estos últimos años lo que Occidente llamó la primavera árabe, que también es algo que a nosotros nos llega muy lavada, muy cambiada. ¿Qué nos puede decir usted de eso que se llamó la primavera árabe? Bueno, yo me atrevo a decir que Estados Unidos no es quinta columna, sino primera columna en nuestra región. Y de hecho, la mayoría de los acontecimientos que hay en nuestra región
directa o indirectamente tiene algún vínculo con Estados Unidos. Estados Unidos, a lo largo de las últimas 7 décadas, ha mantenido su injerencia en diferentes países árabes. También ha mantenido el manejo y la administración del llamado conflicto árabe-israelí. No ha intentado buscar una solución verdadera, sino lo que ha pretendido es mantener el monopolio de la administración de esta situación, porque esto le beneficia y le ha dado grandes dividendos. La llamada primavera árabe hay que verla desde 2 perspectivas. Primero, las condiciones en que viven los pueblos árabes, la falta de democracia, de libertad en muchos de estos países árabes. También hay que ver el derecho de estos pueblos de gozar, como los demás pueblos, de su democracia. Pero también, por otro lado, hay que ver la injerencia occidental en la región y cómo ha intervenido en la llamada primavera árabe a favor del Islam político. Hoy pretenden amedrentar al mundo con el llamado fundamentalismo islámico o el Islam político. Ellos son los que manejan los destinos de la región y del Islam político. Solo quiero recordar que a fines de los años 70, la CIA armó, financió, entrenó y organizó a los llamados combatientes por la libertad, dirigidos por el señor Osama Bin Laden. Y no es ningún secreto hoy que Osama Bin Laden fue un agente de la Central de Inteligencia en Afganistán. Así es. Luego, este mismo monstruo que fue creado por la CIA se vuelve en su contra, involuciona para ser talibán, luego involuciona para ser Al-Qaeda y finalmente llega al Nusra y el llamado ISIS, ejército o el Estado Islámico. Entonces, si vemos esto, llegamos a la conclusión de que Estados Unidos y Occidente, las grandes potencias occidentales, nunca han estado fuera del conflicto, sino creadores y financistas también del mismo, porque esto garantiza su dominio en la región y la explotación de sus riquezas. Podría decirse que lo que usted llama el islamismo político sería funcional a los intereses de Estados Unidos. Mire, al fin y al cabo sí, de una forma directa o indirecta sí, porque este movimiento de los hermanos musulmanes fue alentado por Inglaterra primero y luego por Estados Unidos. Y este movimiento, donde en algunos países es considerado terrorista, en otros países es considerado movimiento libertario por el mismo Estados Unidos. Entonces, si es la misma ideología, ¿cómo puede ser en un sitio libertario y en otro sitio terrorista? Es incongruente y poco consecuente. Y simplemente esto responde a los intereses de las grandes potencias occidentales. Claro, una última, embajador. El triunfo de Trump complica, deja las cosas como están, algo cambia. Mire, para empezar,
quiero destacar que el señor Trump fue elegido por el pueblo norteamericano. Y como demócratas respetamos la voluntad de los pueblos que eligen sus autoridades. Nos guste o no, son sus autoridades. Hay que considerar que en Estados Unidos la administración es uno de los círculos del quehacer político. No es el único actor del quehacer político. Por lo tanto, el señor Trump, que por cierto no es producto del establishment político norteamericano, pero sí es producto del sistema y seguramente es un servidor de este sistema. Primero que nada, mantiene los intereses de Estados Unidos, tal vez de una forma algo más exacerbada y más nacionalista, más ultra, pero al fin y al cabo es producto del sistema y a su servicio está. En cuanto al tema de Palestina, pienso que no hay grandes o esenciales diferencias entre republicanos y demócratas. Ambos han sido defensores y protectores del Estado de Israel con sus políticas represivas y colonialistas. Bueno, realmente agradecemos el tiempo, agradecemos los conceptos, seguramente para la Fundación, para la radio y para la escuela que la Fundación tiene, esto será analizado, será charlado y, como decimos, es una información de primera mano. O sea que, desde ya, muchísimas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes y un saludo a su audiencia, a su escuela, a su fundación y les deseo todo el éxito. Muchas gracias.